Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Pausa Espiritual. Hoy estoy con Sebastián Terroba Santelices. Sebastián estudió periodismo en la Universidad Diego Portales y luego se certificó y especializó como coach transpersonal, trabajando con personas y empresas. Pero Sebastián también es astrólogo y un estupendo tarólogo, es decir, él trabaja con las cartas del tarot y su aplicación terapéutica en lo que tiene que ver con autoconocimiento, crecimiento personal y sanación. En su página web sebastianterroba.com se puede leer que él dedica su tiempo y energía a investigar, aprender, experimentar, practicar y compartir formas de desenvolver conciencia. Muy interesante. Bienvenido a Pausa Espiritual, Sebastián. ¿Cómo estás? Un gusto, bien, bien afortunadamente, espero que tú también, que todos los que nos estén escuchando, los que pasen por aquí, y agradecido de la invitación, del honor de tener una entrevista por algo que a mí simplemente me divierte, me apasiona y me nutre personalmente, entonces maravilloso, gracias. Sebastián, ¿qué es exactamente la astrología? Muchas personas tienen la idea de que es el horóscopo, pero me gustaría escucharlo de tus palabras. Sí, bueno, la astrología es un lenguaje para entender el universo en una frase sencilla. Um, Podemos, de alguna manera, estudiando las energías que representan cada planeta, comprender la energía que tenemos disponible en el ambiente. Si entendemos el universo como un ser vivo y que todo lo que habita en él está vivo, los planetas también tienen su conciencia, su nivel de frecuencia, así como también lo tenemos nosotros los seres humanos, y eso se esparce por el cosmos y también le impacta a la Tierra y le impacta también al ser humano. O sea, los cambios que vemos en la Tierra son también cosas que estamos percibiendo internamente cada uno de nosotros. Y la astrología nos acerca a eso, nos ayuda como a entender la energía, la influencia que tiene en el medio y en el ser humano. Mm, y bueno, lo encuentro muy interesante. Es un estudio que no tiene fin, de hecho se le describe como una ciencia viva, como un estudio vivo porque no está acabado, es como algo que aún sigue en expansión, que seguimos conociéndolo, estudiándolo, y cualquier astrólogo va a tener la humildad para decir que en realidad es como algo que siempre se sigue estudiando y expandiendo. No se ven límites ni fronteras por ahora. Así que, bueno, es súper interesante. ¿Y qué despertó tu interés puntualmente en la astrología? ¿Cómo empezó esta curiosidad para ti? La verdad es que siempre desde niño, para mí el tema de las estrellas del universo fue algo que me llamó mucho, poderosamente la atención. Um, Creo que no solo la astrología, sino que mi camino de vida y mi enfoque hacia el autoconocimiento, como que todo lo puedo resumir incluso a una sola cosa que tiene que ver con las estrellas, que es el tema ufológico, el tema ovni. De niño siempre para mí fue algo que me llamó demasiado la atención, que me absorbía, que me atraía mucho desde un programa común en la tele, como el inventar historias, mirar el cielo, esperar ver cosas, y bueno, afortunadamente tuve la posibilidad de tener algunos avistamientos, lo cual exacerbó mucho más todo ese hambre de entender qué es esto, dónde estoy viviendo, dónde estoy parado con este cuerpo extraño, con esta realidad que no entiendo. Eh, y, y, bueno, desde ahí, claro, empezó a gatillarse muchas cosas y entre ellas el tema de la astrología. La astronomía también, por supuesto, en base a lo mismo, pero de niño no era muy afín a las matemáticas y finalmente fui conectando más con lo astrológico por un tema más
que justamente luego me llevó al periodismo, que también es más humanista, o más, bueno, tiene otro tipo de enfoque, y bueno, fui como encaminándome finalmente por ahí, que me fue llevando también al tarot, por otro lado, y fue como abriéndose, desplegándose muchas cosas en base al tema extraterrestre o ufológico. Sí, O sea, tu conexión fue totalmente fuera de este mundo, podríamos decirlo. claro, claro. O también, también de este, yo también ahora pienso que en realidad siempre han estado aquí, así que, bueno. ¿Y qué es una carta astral? ¿Qué aspectos son importantes de una carta astral? A ver, la carta astral natal, que es como el nombre completo que tenemos, finalmente lo que hay que comprender es que, a ver, yo la describo como una radiografía de la energía que te compone, la energía que encarnaste o la energía que se impregnó desde el momento de tu concepción, desde el momento en que saliste del útero y llegaste a esta realidad. Entonces, así como yo siempre en las lecturas digo, así como tú te vas a hacer una radiografía al doctor, aquí vamos a hacer una radiografía energética de quién eres, que va a traer tus cualidades, dones, talentos, misión, propósitos, zonas de confort, desafíos. ah, es una herramienta de autoconocimiento gigantesca, profunda, que abarca muchos aspectos de tu personalidad y áreas de la vida, que entrega muchas respuestas, que confirma muchas certezas internas, que ilumina, que guía. eh, con- Siento que después del autoconocimiento, a ver, quizás de expresarlo de otra manera, siento que después de la meditación, de la reflexión con uno mismo, la herramienta más grande que yo he encontrado de manera práctica, tangible, ha sido la astrología. Entonces, eh, siento que wow, es un mapa, finalmente es como un mapa de ruta, que nos confirma muchas cosas que nosotros vamos percibiendo a lo largo de la vida. Um, y bueno, en estricto rigor, luego de eso que fui como analizando, en estricto rigor es una foto al cielo en el momento exacto en que naciste, en la cual con tu fecha de nacimiento, más tu hora, más la ciudad donde naciste, vamos a ese punto específico, a ese momento y sacamos una foto al cielo con un software. Y vemos ya cómo está desplegado el cielo en ese específico momento. Que ahí está esa energía que tú encarnaste al nacer, como escribía antes. Um, en ese tipo de cosas podríamos conseguir una carta astral natal, porque hay más cartas también que se desprenden de esta. Qué interesante, Seba. Bueno, yo estuve leyendo acerca de la astrología, de las posibilidades, Ujú. que postula que conceptos como el libre albedrío y el poder de las decisiones personales deben estar sobre el determinismo. ¿Qué te parece a ti este concepto? A ver, siento que es algo muy personal del universo de cada uno, cómo uno va percibiendo ese tipo de cosas. Y ahí es cuando también vuelvo a mí y siempre menciono que después de la reflexión con uno mismo está esta herramienta. Para mí, el tema libre albedrío es algo que aún no logro cerrar del todo. Para mí sigue siendo una pregunta abierta, y, pero gracias a la astrología y gracias a mi visión, en base a mis 32 años, logro percibir que hay un poco de ambas, hay un poco como de cosas que están un poco predestinadas a pasar o que vamos a vivir. Tal vez no el hecho exacto, pero sí puede haber sido la misma enseñanza, la misma maestría en base a diversos escenarios, diversos con distintas personas, en distintos lugares, pero finalmente hay como algo que se puede ver en la carta natal
que es como que la persona estaba destinada, por decirlo de alguna manera, a vivir o a pasar, que iba a ser clave y fundamental para su proceso evolutivo en esta encarnación. Entonces, pero por el otro lado también veo aspectos en la misma herramienta y también en mi vida, como te escribí antes, que sí uno puede gestionar de alguna manera la realidad, o sí puede conducir ciertas cosas. Entonces, siento que hay un poco de ambas. Podría decir que hay un 50 y 50, pero en realidad, sin saberlo completamente, quizás un 70-30 en una u otra. Sí, lo que puedo decirte es que siento, creo y he visto en mi vida también que hay de ambas, que es de ambas, que han habido cosas en base a mi libre albedrío y ha habido cosas que tenía que vivir simplemente y que fueron fundamentales y que luego yo pude conectar mirando hacia atrás, ¿cierto? Como ya viendo la historia. Ah, esto se relaciona con esto otro y con esto otro. Entiendo que cada símbolo en una carta natal o astral puede tener varias interpretaciones. ¿Cómo escoger entre todas estas posibles interpretaciones a la hora de realizar una carta para una persona? Qué buena pregunta. Maravilloso. Creo que ahí ya creo que nos quedamos muy cortos con el análisis de la interpretación en sí, simplemente como de las posibilidades de lo que uno ve, como lo que yo estoy interpretando. Ahí más bien en la experiencia, en la práctica, me he dado cuenta que en realidad tiene que ver con conexión, con algo más energético que se genera con el vínculo con la persona, con el momento. Siento que es la sabiduría del momento. Es como, es algo que emerge en el momento. Y por lo mismo, esa pregunta es buenísima, porque por lo mismo yo no veo las cartas antes de reunirme con la persona. Hay muchos astrólogos que sí, que la estudian un mes, un día, lo que sea que se tomen. Yo me enfrento al momento. Entonces yo veo la carta con la persona. Me siento, ya, miremosla juntos. ¿Qué hay acá? Y, y bueno, ha fluido de manera maravillosa, lo cual ha reafirmado que en realidad más que preocuparme de, de ver cuál de estas posibilidades es la más correcta, es como simplemente sentir el momento, conectarme con el momento y juntos descubrir lo que hay acá. Y emerge, quizás no hay palabras tan precisas para expresar lo que te trato de decir, pero siento que es algo que simplemente emerge o ocurre. Um, por supuesto que hay una base de lo teórico, sin duda, que es que lo que representa cada elemento, cada arquetipo, cada símbolo, pero la unión, la conexión de todo eso es como algo que se da también con la conversación, sí, en base al nivel de conciencia también que tenga la persona, porque tú también te enfrentas a distintos tipos de personalidades, con distintos intelectos y distintas formas de comprender las cosas. Entonces ahí también no te sirve a ver, no puedo ser tan categórico, pero en mi experiencia siento que no me ha servido prescribir algo o predisponer algo de lo que veo en la carta. No, finalmente es una idea muy aislada, quizá una forma de decirlo, muy singular, muy desde mí, no es de, de la sesión, de ese momento con la persona. No sé si logré explayarme completamente, pero sí, es un poco más ambiguo tal vez la respuesta. ¿Y cómo se puede usar la astrología para encontrar nuestro camino? A eso que se llama propósito, es decir, ¿cómo usarla para tener una vida mejor? A ver, concretamente, la carta tiene un punto matemático que se llama nodo norte,
que nos habla de este tema, del propósito, de la misión de encarnación, de la gran guía, que finalmente, desarrollando ese punto, nunca nos vamos a salir del camino, por decirlo de alguna manera, o siempre vamos a estar bien orientados, la vida nos va a hacer sentido, vamos a conectar con la felicidad, como tú describes. Pero finalmente, uniendo también lo que conversábamos antes, mucho tiene que ver con el protagonista de la historia, que es la persona a la cual le estamos leyendo la carta. Entonces, es algo que yo siempre dejo sobre la mesa cuando hago una lectura, que en el fondo todo lo que estamos viendo aquí es un potencial de vida, es la semilla y está en ti cómo tú vas gestionando estos recursos, desafiando tus talones de Aquiles, potenciando tus dones y talentos. Entonces hay una mezcla de el traje energético que tú elegiste antes de encarnar acá, que tiene todas estas cualidades, y el personaje, el protagonista de la historia, la conciencia que va a usar todo esto. Entonces, teniendo eso como base, claro, podemos usar, por ejemplo, ese elemento concreto, como el nodo norte, para decir, mira, si tú vas en esta dirección, ahí, o sea, todo lo demás va a llegar por añadidura. Maravilloso tener ese tipo de respuesta en algo concreto, práctico, que también lo puedo ver con mi carta astral natal, que sí ha sido así, como también con las personas que he consultado, que wow, o sea, creo que en un 100% ha sido súper categórico, tal vez un 2% me ha cuestionado un poco, o le ha costado, mira, se hace que ya te entiendo, pero al 98-97% es, wow, claro, sí, me hace todo el sentido, para allá, mira. Entonces, claro, es bien, bien potente. Y el sol, por supuesto, diría que esos son los dos grandes elementos dentro de la carta. El sol también, porque el sol representa nuestra conciencia, nuestra esencia, el espíritu, entonces nos conecta con la autenticidad, con quién realmente somos. Y si nos conecta con la autenticidad, también nos va a llevar a la felicidad, obviamente. Porque estoy siendo yo mismo, estoy siendo auténtico, quien soy, y siento, y me permito brillar, y ser feliz, y claro, entonces diría que el sol y el nodo norte, muy, 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 muy importante en ese camino. ¿Tienes algún signo zodiacal favorito y por qué sería? Tal vez Leo, pero por responder la pregunta. En realidad, todas las energías me atraen mucho y el estudio de la misma astrología te hace amar un poco todos los arquetipos. Uh, pero ¿por qué digo Leo? Porque Leo, bueno, es la energía que está conectada al Sol. Entonces, wow, es como el Sol es lo que le da brillo a todo el sistema solar. Entonces me cautiva, es como, wow, el Sol, ya, te podría decir el Sol. Pero en realidad toda la energía ahí ya me podría poner a hablar y decir, oh, es que me encanta esto, esta otra y esta otra, porque al final es un conjunto, ¿cierto? Es como que cada uno pone la medida justa para un equilibrio holístico, digamos, íntegro. Sí. ¿Cómo fue que te iniciaste en el estudio del tarot como tal, como herramienta? Sí, bueno, con el tarot de hecho fue lo que comencé, fue la herramienta con la que comencé. Eso fue a los 25 años. Y bueno, todo comenzó en realidad años atrás, precisamente agosto del 2012, más o menos, que trajo un accidente automovilístico con unos amigos. Uno falleció, uno de mis amigos murió y eso fue un punto súper potente en mi vida y fue como un punto de inflexión que potenció muchísimo eh, la superficialidad con la que yo me conectaba con el tema ufológico que te comentaba antes, del tema extraterrestre, y me llevó a
a líneas muchísimo más profundas. Y ahí está lo que te describí antes, que surgió la astrología, surgió el tarot, surgió el coaching, surgió lo que yo había estudiado, el periodismo, ya no para... quería llevar lo social a otro nivel, mucho más humano, no sé si humano, mucho más... siento que el enfoque que yo le daba al periodismo era mucho más superficial. De hecho, tenía como metas también más en una línea de ser animador en televisión, como que era un enfoque muy distinto que tras al accidente me llevó a replantear todo lo que yo quería hacer, en el fondo. Entonces, ese fundamento me llevó a que quisiese tener potenciar mi comunicación de una manera mucho más terapéutica, mucho más enfocada en la salud, más que ligada a la entretención y al informar simplemente. O solamente, no quiero decir que sea menos importante, por supuesto, pero yo quería algo mucho más profundo. Y de ahí que en esa búsqueda personal, en base a crisis personales tras eso, eh, llegó el tarot. Llegó el tarot y apareció con un gran amigo que sigue siendo amigo hasta el día de hoy, que él leía el tarot, que fue ya una herencia familiar, porque sus abuelas lo leían y a él lo instruyeron de pequeño, entonces bueno, él tiene una historia totalmente ligada al tarot. Y yo, por nuestra amistad, surgió este wow, lo conocí a él pocos años antes de eso, ya lo venía conociendo y luego conocí esta beta y bueno, fue una lectura y me enamoré de las cartas. Claro, o sea, me leyó el tarot y me enamoré, y dije, wow, oye, qué potente esto, y en base al momento que yo estaba pasando, entonces fue como que ya, y empecé a buscar, y me quedé con el tarot Marsella. Ese fue el tarot que elegí, porque hay como más de 5.000 barajas hoy en día. ¿Y por qué el Marsella? Porque por dos motivos. Por Alejandro Jodorowsky, que él hizo un trabajo extraordinario de restaurar el tarot Marsella y lo dejó como era en 1370, o sea, hizo un trabajo extraordinario con Philippe Camoin, que es el heredero de la familia Camoin, que imprime el tarot de Marsella en Marsella. Y entonces fue como por ser purista. Dije, ya, como que quiero ir a la esencia de donde nació todo, y ya. Y ahí apareció el Marsella, y después con Jodorowsky. Y fue de manera autodidacta, no busqué un profesor, no, simplemente empecé a conectarme con las cartas, con el mazo, y, y lo que hice fue que no cobraba dinero, entonces comencé a leerlo, a practicar con la gente, y de a poco fue pasando el tiempo y me di cuenta que hoy como que se corría la voz, y también a mí yo lo disfrutaba, y luego como de un año y medio comencé, o 2 años, creo que fueron 2 años que ahí comencé ya, dije ya, a ver, voy a poner un precio. Y partí haciendo sesiones de 1 hora por 10.000 pesos. Ese fue el acuerdo que llegué conmigo, listo, ya. Y ya está. Y eso fue, eh, diría ya como a los 27, porque como a los 25 comencé, claro. Y además de Alejandro Jodorowsky, de donde yo percibo una admiración, ¿no? Y una inspiración para ti, ¿hay algún otro gran personaje de este mundo que admires y por qué? Sí, bueno, él es muy maestro en cómo se expresa, en cómo eh, logra percibir los arquetipos. Creo que sí, hay admiración en lo que hace Jodorowsky. También, a ver, Carl Gustav Jung es un personaje también que a mí me llega mucho la forma también como él describe la realidad, y también cómo tuvo la valentía de meterse en todo este tipo de temas en el tiempo en el que él vivía.
Y bueno, él además que incorporó también el tarot mucho a lo psicológico, a lo psiquiátrico, y que también resonó mucho conmigo en esa primera etapa en la que yo estaba como de crisis personal, que también empecé a leer mucho sobre autoayuda, que ahí también surgió Carl Gustav Jung, y después encontré esta conexión, que él también incluyó el tarot, y fue como, oh, genial. Entonces creo que sí, un poco em, como el viaje de la conciencia mirándolo desde Jung y el viaje del héroe, como lo plantea Jodorowsky. Esas han sido como mis dos líneas que me han inspirado, que han sido como de admiración en el camino, bueno, tanto autoconocimiento, cuando lo escucho, como también con el tarot, particularmente como en esa herramienta. Muy interesante lo que tú mencionas, porque mucha gente solo relaciona a Jung con el estudio de la mente y desconoce esta faceta, este interés que él tuvo por el tarot y que de hecho lo utilizaba como herramienta. Exacto, lo utilizaba en consulta y escribió libros al respecto también. ¿Y qué es para ti el tarot? El tarot, a ver, el tarot es un guía, el tarot es un guía, es un oráculo, también que es una forma de un sinónimo más profundo. Son imágenes también, si lo vemos como ya describiéndolo, son imágenes que tienen grabadas las distintas posibilidades de la experiencia humana en 78 cartas. Entonces, como que es súper mágico porque son roles, son personajes y son arquetipos que todos vestimos en distintos momentos de la semana, del mes, del año o de nuestra vida, dependiendo de la importancia y la diversidad de cartas y posibilidades que tiene el mazo. Um, entonces es súper loco el tarot, es muy interesante cómo logra contar historias, cómo logra, yo siento que es como que pone nuestro inconsciente sobre la mesa y, y, y le pone personajes, escenas, cuenta historias con las cartas. Es muy loco pensar esto, es muy mágico también. Me intriga muchísimo, muchísimo, y después de 7 años no me deja sorprender, al igual que la astrología, la certeza que tienen la herramienta para conectar con las personas. Um, y sí, creo que el tarot es eso, es un juego de cartas también, es un juego de cartas, un oráculo, un guía, un maestro también, porque es impresionante como uno que hace de lector, que hace de, de acompañante, sigue vivo en esta experiencia vital y lógicamente se espejea con muchas de las preguntas que hace la gente. Entonces, eso también es súper curioso. ¿Por qué tengo que estar yo en este momento también escuchando esto? Entonces, es un maestro también desde ese punto de vista, porque muchas veces no, me he encontrado respondiéndole, diciéndole cosas a la gente que también me la estoy diciendo a mí. Y eso es maravilloso también, eso es bacán. Mm. Ahora que hablas de eso justamente, ¿cómo podemos usar el tarot para nuestro desarrollo espiritual? Es decir, en el camino a lo que sería la propia maestría interior, ahora que estamos en este momento de inflexión para toda la humanidad, donde al parecer se nos está empujando justamente a eso. Sin duda. A ver, siento que el tarot es una herramienta para reafirmar certezas internas, para tomar más confianza y claridad, principalmente. Entonces, finalmente, más que ir a preguntarle al tarot qué tengo que hacer,
al tarot hay que preguntarle por algo concreto que yo pretendo hacer. Porque esa es la pregunta que empodera. Esa es la pregunta que vuelve, como hablábamos también en la astrología, con que tú eres el protagonista de la historia. Y que esto es una herramienta. Práctica, pero es una herramienta. No es lo que va a determinar lo que va a pasar. Entonces, asimismo con la carta, con nuestra carta natal. Entonces, finalmente, más que usarlo para el futuro, que es la noción que la mayoría de las personas erradamente tienen, tiene que ver con ir a tomar confianza y claridad sobre algo concreto, sobre algo concreto. Yo pretendo hacer esto. O cómo gestiono esto otro, de manera concreta, claro, para yo con esa respuesta llevarlo a la práctica. Entonces, si lo comparo, siento que con la carta natal tenemos un mayor grado de autoconocimiento, de abarcar muchísimos más aspectos de la vida, y con el tarot lo usamos en base a preguntas, lo direccionamos, es muy enfocado a algo práctico y concreto. Sí, diría eso principalmente. ¿Cómo tú definirías tu estilo como tarólogo? Acompañar, simplemente, acompañar, de alguna manera prestar un servicio, un acompañamiento a buscar alguna respuesta, algo que te inquiete, algún momento nublado en el que estés pasando, que fue también desde donde emergió mis ganas de justamente estudiar esta herramienta. O sea, me di cuenta que encontraba respuestas en ellas, y entonces, ¿por qué no que todos tengan acceso a ellas? Y ahí está sí, es como servicio, siento que una compañía, la mejor forma de escribirlo, sí. ¿Tú te sueles hacer lecturas a ti mismo? Trato de que sea algo muy ocasional, una carta, de hecho, así como más una guía, pero como lectura propiamente tal, siento que lo más eh, honesto e iluminador es con otro colega, es con otra persona. Claro, porque es muy fácil engañarnos, es muy fácil enfocarme solo en lo que me quiero enfocar, mirando las cartas. Entonces, si llego a usarlo en algún momento muy esporádicamente, a lo más saco una, para no tener que especular nada, irme a lo básico. Ah, ya, listo. Pero si quiero ya profundizar en cosas, lo ideal es con otra persona, sí. Bueno, yo creo que al escucharte parece que ha quedado completamente como pasado de moda esta imagen antigua que nosotros teníamos del astrólogo o el lector de tarot con el turbante, la bola de cristal, ¿no es cierto? Esta figura inalcanzable y autoritaria, que las palabras que pronunciaba eran como sentencias inamovibles para el ser humano. Entonces, la gente salía de esas sesiones pensando que no tenían más alternativa después de esos designios. ¿Qué piensas de esa figura tú? Wow, es algo que aún existe, desafortunadamente. Entonces no lo veo de hecho como algo del pasado. Eh, Hay muchas personas que me han comentado esto en consulta, que me han dicho que han quedado emocionalmente dañadas. Y eso ya es más perturbador, más preocupante. Y que, como también lo mencionábamos antes, es fundamental dejar siempre sobre la mesa que la persona es la protagonista de su vida. Que yo no tengo ni la autoridad ni las cartas tampoco para determinar nada en su vida. Aquí estamos viniendo a buscar luz, claridad, perspectiva, guía, reflexión, ¿cierto? Y de ahí también lo que yo te decía antes, por eso el acompañar. ¿Cómo es que yo lo que hago? Te acompaño aquí, ya, listo, sentémonos, veamos, miremos el tema. A ver,
pongámoslo sobre la mesa, ya sea con la astrología, ya sea con el tarot. Entonces, ahí está el tema. Pero finalmente lo importante es el tener la conciencia de que nadie tiene el derecho ni nadie tiene esa seguridad y certeza para poner de manera tajante algo que va a pasar en tu vida, ni siquiera que está ocurriendo. Eso es fundamental, es fundamental. El tema es que muchas veces el grado de vulnerabilidad con la que acude la persona hace que olvide esta noción, y estos personajes no es que tampoco se aprovechen, sino que ha sido, ahora entiendo tal vez lo que tú me preguntabas antes, el estilo, voy a usar esa palabra, ha sido el estilo con el que han trabajado, y, y tal vez hasta incluso ya ni siquiera se lo cuestionan, llegan y la largan nomás. Y wow, la persona en ese momento queda tiritando. Bueno, entonces, claro, eso trato al menos de purificarlo con las personas a las que acuden conmigo. Trato de reforzar eso, que simplemente acá estamos eh, viendo perspectivas, posibilidades, líneas de tiempo, pero tú eres quien va a ir construyendo esto. ¿Alguna carta que tú creas represente el momento que estamos viviendo a nivel planetario? Si tuvieras que pensar en una carta del tarot, ¿en cuál pensarías para este 2020 y por qué? Wow, sí, yo diría que hay varios arquetipos, pero hay uno que destaca mucho, que es la torre, que en el fondo ya el estallido, y es un relámpago además, porque la carta de la torre es algo sorpresivo, no es algo que se ve, que es como que se ve un proceso lento, el cual no, es algo que pum, aparece, y hay que accionar, hay que gestionar, porque hay caos, de hecho con la torre hablamos de caos, pero yo siempre digo con la torre al mismo tiempo que el caos nace el orden. Porque claro, de toda esa destrucción nos vamos quedando con la esencia, nos vamos quedando con lo que vale, ¿cierto? Cuando empezamos a reciclar y volver a ordenar, ocurre eso que finalmente termina siendo eh, productivo y beneficioso, que tal vez en una primera etapa no veíamos, que nos sirvió para purificar, para limpiar, para reciclar, ordenar, enfocar. Uh, Entonces, sí, diría que la torre me hace mucho sentido. Es como un estallido que rompe estructuras además, y que, bueno, también nos invita a la paciencia de aceptar lo que implica todo este proceso. Porque negar la torre finalmente va a ser obligarte a sufrir más, simplemente. Es como negar algo en lo cual estamos inmersos todos. Desde la astrología, ¿qué está sucediendo en el cielo en este momento? ¿Y cómo lo podríamos describir para las personas que nos están escuchando? Wow, mucho tiene que ver con este arquetipo que hablamos de la torre, ¿cierto? Lo que está ocurriendo en el cielo es que hay un movimiento muy potente y profundo en una capa, más bien dicho, en una energía de tierra que conecta justamente con lo visible, con lo concreto, que es Capricornio. Ahí hay 3 planetas um, muy importantes, y que todos los que han leído un poquito de astrología tal vez se lo han topado este año, que es la famosa triple conjunción en Capricornio. Y bueno, ¿qué ocurre? Que estos 3 planetas lo que están haciendo es destruyendo, rompiendo todo lo añejo, todo lo que ya está obsoleto, todo lo que ya está podrido. Llegaron estos planetas a destruir, purificar y purgar. Primero purgar, es que ese es el tema, que estamos purgando. Primero estamos en la parte más desgarradora del proceso, que
que comenzó de hecho con el eclipse en julio del 2019. Ahí partió todo ya. Y desde ahí, bueno, ya a nivel planetario, no solo en Chile, lo que está ocurriendo es ese proceso de purgar, de destruir, para luego volver a sembrar y purificar todo ese terreno. Entonces, está ocurriendo que es- están cambiando y van a comenzar a cambiar muchas cosas, a nivel colectivo y a nivel individual. Um, Está ocurriendo un proceso, por lo mismo, evolutivo, de conciencia, de llevarnos a un siguiente nivel como seres independientes, la responsabilidad que tenemos nosotros como seres individuales y también como colectivo. Entonces es súper complejo llevarlo a pequeñas cosas porque están pasando muchas aristas en diversas áreas de la sociedad e individual, pero finalmente a lo que más lo puedo resumir es un proceso como de, de gran renovación personal, de evolución personal y de responsabilidad, y de mucha responsabilidad. Siento que responsabilidad puede ser la palabra más importante incluso del 2020. El responsabilizarnos de todo lo que sabemos que tenemos que responsabilizar. Es como hacer lo que tenemos que hacer. Hacer lo que tenemos que hacer. Hacernos cargo. Ese es como el gran mensaje, yo diría, de todo lo que está ocurriendo. Sí, un gran llamado a la responsabilidad. Y si tú tuvieras la posibilidad de ver la carta de los próximos años, que es una pregunta que mucha gente se hace, se siente desorientada, se siente golpeada en este momento. Si tuviéramos que mirar el cielo y ver la carta de los años siguientes, ¿qué verías? ¿Qué ves tú? A ver, lo poco que he mirado, lo que he estado como incursionando, se ve un proceso de transición. Estamos, como decía antes, en la etapa de purgar, está partiendo el tema. Pero de todas maneras, soy muy optimista y tengo una visión muy esperanzadora de lo que va a pasar ya terminada esta transición. Porque en realidad es un momento que necesitamos, digamos, cruzar justamente para, en este plano en el que nos encontramos, de una dimensión más lenta, en la que tenemos tiempo, necesitamos de, de ir. Es una realidad lenta en la cual necesitamos movernos, desplazar cosas, mover elementos. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que la paciencia se va a hacer fundamental. Todos tenemos que trabajar mucho la paciencia porque se ve que este proceso, si yo lo tengo que poner en tiempo, diría que completamente libre va a ser ya el 2025. 2025. Van a seguir habiendo muchos movimientos energéticos durante el 2021, 2022, 2023. 2024 ya va a comenzar a bajar muchísimo y en 2025 ya te voy a decir, ya se siente como energía, ya no existe ese peso que estamos sintiendo, esta carga, que por eso también yo la llevaba la palabra responsabilidad anteriormente, pero sí diría que paciencia, mucha paciencia, como también proactividad y encender la curiosidad para ver alternativas, porque donde estamos en un proceso de transformación, todo a lo cual nos aferramos va a ser desafiado, va a ser desafiado. Entonces, si es que nosotros no tenemos una actitud proactiva y curiosa, vamos a caer con eso a lo cual nos estamos aferrando, porque los cimientos se están moviendo los cimientos de todas las cosas. Se va a transformar la política, se va a transformar la economía, se va a transformar la responsabilidad con el medio ambiente, se van a transformar las religiones. El movimiento es tan grande que lo estamos resumiendo en muy pocas palabras, pero ya en lo económico vamos a movernos a una era digital. En la política van a ocurrir movimientos de cambio constitucionales.
En la religión queda muy poquito para que lleguen nuestros hermanos mayores, entonces también todo el sistema de creencias va a sufrir muchísimo. Y la científica también, que se me estaba olvidando, los científicos también, porque justo con esta llegada de los hermanos, más estos temas que están tomando mucho más peso, ¿cierto? Que ya no es un tema brujo, sino que está tomando peso, lo esotérico, lo energético, el mismo éter, el, eh, el éter, que es cierto lo que finalmente conecta toda esa, eh, el tejido de Indra, creo que es como lo describían en India, como esta malla que conecta todas las cosas, ¿cierto? Como esa energía que no podemos ver, que es como el aire que respiramos, pero que mantiene todo conectado. Entonces, wow, estamos viendo un momento súper interesante, que tenemos la fortuna de estar encarnados para vivir este proceso, tener la experiencia de irlo en esta realidad lenta, como escribíamos antes, que todo es tedioso y hay que moverlo de aquí para allá. Entonces sí, me es difícil resumirlo en una sola cosa, son muchas cosas pasando, quizá lo que más puedo recolectar es paciencia, proactividad, curiosidad. Sí. La llegada de la nueva tierra, Ujú. pero todos caen presas de la desesperación por el famoso tiempo. ¿Cuándo sientes tú que va a ser una realidad este planeta diametralmente distinto a este mundo en el cual vivimos nosotros y más cercano al paraíso? No me siento capacitado para responder esa pregunta porque veo demasiadas aristas aún, o al menos desde mi mente veo tantas posibilidades que no me sentiría responsable con quedarme con una. Um, Porque muchas veces siento que eso no va a ser en la Tierra, que eso va a ser en otro planeta, que este planeta tal vez siempre va a albergar este nivel vibratorio de conciencia y es un lugar pasajero para distintas almas. O no, o tal vez este planeta sí es este, y este es el que va a evolucionar junto con todos nosotros, y va a vibrar de otra manera, y también va a albergar a personas ya de ese nivel vibratorio, o más bien que personas, seres, almas, ¿cierto? Entonces, finalmente, como que donde aún yo no tengo la certeza de completa, no me puedo, no me da responsablemente para casarme con algo. Diría que al menos no es algo que me va a tocar vivir a mí. Creo que sería lo más responsable a lo que puedo bajar la pregunta. No creo que va a ser durante mi vida. Esa imagen arquetípica del paraíso donde solo hay amor, no lo veo. No lo veo en esta experiencia humana, con mi nombre, al menos. Sebastián, no me queda más que agradecerte por esta magnífica entrevista. Yo sé que hay muchísima gente que te escuchará y se sentirá inspirada a estudiar astrología como lo hiciste tú, a estudiar tarot como lo hiciste tú. Sebastián tiene una serie de talleres, se dedica a transmitir sus conocimientos también a otras personas, trabaja, como dije al inicio, con personas, con empresas. Me gustaría que dieras las indicaciones para que los que te quieran contactar se contacten contigo. ¿Cómo pueden ubicarte? Claro, pueden dirigirse al mismo sitio web que tú mencionabas al inicio, que es mi nombre, sebastianterroba.com, y ahí van a poder encontrar los accesos a mi correo electrónico, a mi WhatsApp en celular, y también a mis redes sociales, si les interesa seguir mi contenido, o estar atentos a esos cursos y talleres que tú mencionabas. Tengo un Instagram y un Facebook, en el cual alimento principalmente. Y bueno, en YouTube subo algunas cositas, pero principalmente es contenido escrito en Instagram y Facebook. Y claro, ahí también me pueden escribir en los inbox de cada red social, también lo respondo. Así que bueno, también aprovechar de decir y repetir que agradecido de que me tengas en consideración para este proceso que tú me contabas que también te encuentras de hacer esta entrevista este año, así que
Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí y un honor también que poder hablar de mi visión, ¿cierto? Siendo uno más acá en la Tierra, entonces agradecido también. Muchísimas gracias, porque yo siento desde lo profundo que esta conversación ha estado llena de una honestidad realmente de mucho valor, ¿no? Y cada respuesta ha sido inspirada desde esa profunda honestidad que yo percibo en ti, y creo que también va a ayudar a muchas personas a poner los pies en la tierra, las piezas del rompecabezas en su lugar, y como dices tú, a acoger la paciencia como una gran virtud, como una gran lección, un gran aprendizaje, que es parte de este proceso planetario que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Sebastián, por el tiempo. Gracias. Y dejarlos a todos y a todas invitados al próximo capítulo, al próximo episodio de Pausa Espiritual. Así que tengan un feliz resto de la mañana, de la tarde, de la noche, donde quiera que se encuentren. Muchas gracias. Abrazo. Chao, chao.